Continuamos con los temas, ¿verdad? Inmunidad frente ahora a hacer énfasis porque la parte de inmunidad inmunológica tiene muchas ramas, si ya usted sabe, ¿no? O sea, la parte que ve en la parte infectológica, en la autoagresión, ¿sí? En la parte alérgica, en los errores innatos del sistema inmunitario, en el trasplante, en muchos elementos uno puede estar viendo, ¿sí? La inmunología, pero hoy nos toca hablar sobre frente a los microorganismos. Y esta inmunidad contra microorganismos vamos a verlo en esta clase contra bacterias, hongos, virus y parásitos, ¿no? Entonces, la inmunidad contra los microorganismos, el sistema inmune media por mecanismos efectores, tanto, recuerden, efectores son mecanismos activados, ¿sí? Mecanismos activados, ¿sí? Entonces, donde activa células que no estaban, no habían reconocido el agente infeccioso, que no había recibido los mensajes de la citocina. Estas células entonces se activan, se maduran, su sistema de reconocimiento, su sistema oxidativo, todos los sistemas enzimáticos están preparados, ¿sí? Para actuar entonces son ya efectoras en ese momento, y son tanto células innatas como células adaptativas, tanto sistemas humorales, moleculares innatos, como sistemas moleculares o de anticuerpos de tipo adaptativo, ¿no? Entonces, el sistema inmunitario es capaz de responder de diferentes formas especializadas. Va a depender del tipo de microorganismo, con el objetivo de combatir con mayor eficacia estos agentes infecciosos. Bien. Bueno, la supervivencia y la patogenicidad de los microorganismos en un huésped está muy influido por su capacidad también para enfrentar o para evadir o para resistir a los mecanismos efectores de la inmunidad. Entonces, por eso es muy variable, ¿sí? La respuesta contra un agente infeccioso, porque va a depender de esa capacidad, evadir, resistir, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, esos ataques que sufren por parte del sistema inmune. En muchas infecciones resulta que mayor es la parte de afectación en el individuo, en la persona, en sus tejidos, en sus sistemas, por la lesión tisular, que es causada, sí, por la respuesta que se da al atacar o al intentar eliminar al microorganismo y a sus productos, toxinas y demás, ¿sí? Proteínas con un grado de virulencia y de capacidad de daño a celular, que en lugar de estas mismas que son producidas a veces por el propio agente infeccioso. O sea, la respuesta ante el agente infeccioso puede ser más deleteria, puede ser más severa, puede ser más complicada que el mismo agente infeccioso. Vean qué interesante. Por eso los sistemas de regulación que vimos hace rato, de citocina, una activa, otra desactiva. Si no, sería una cosa interminable entonces la respuesta inmunitaria, y el daño interminable también hasta matar a la persona. Igual usted lo vieron en complemento, existen proteínas activadoras, inician la cascada, eliminan el agente, y otras que son reguladoras o inhibidoras del complemento. Aquí juega lo mismo, ¿no? Juega lo mismo. Si hablamos contra bacterias, podemos hablar de extracelulares y bacterias intracelulares. Los mecanismos principales de la inmunidad innata contra agentes extracelulares, ¿sí? Son por la activación del complemento, la acción de la fagocitosis en asociación con el complemento, y la respuesta inflamatoria que va ligado a las dos acciones, fagocítica y sobre todo por la acción de anafilotoxinas del complemento. ¿Bien?
y la acción obviamente también de las citocinas que se liberan en el momento que se da toda esta actividad, tratar de eliminar estos agentes bacterianos extracelulares. Entonces, las bacterias gram positivas, ¿sí? Recuerden los peptidoglicanos, ¿sí? Que son los que son proteínas de envoltura, y la acción entonces de este C3BBB, ya ustedes se imaginan que es la vía de la properdina, ¿verdad? Y si son gram negativos, lipopolisacáridos, y la misma vía del complemento, ¿sí? Ok, entonces las bacterias con residuos de manosa, usamos esas proteínas de unión a manosas, ¿sí? ¿De acuerdo? O la unión a lectinas, recuerden esa parte. También participa el complejo de ataque de membrana, la fagocitosis y la acción de macrófagos. Con respecto a la inmunidad adaptativa contra agentes o bacterias extracelulares, la respuesta inmunitaria adaptativa contra las bacterias extracelulares serían, por ejemplo, la inmunidad humoral, ¿sí? Hablamos ya adaptativa, es la principal respuesta inmunitaria protectora frente a bacterias extracelulares. Yo diría también para agentes también virales, si lo vamos a ver después, y actúa eliminando los microorganismos y neutralizando sus toxinas, ¿sí? Ustedes recuerden, todos los agentes bacterianos que ustedes han estudiado en microbiología, ¿sí? Que es una materia reciente de ustedes, y cuáles son generadores dentro de su patogenicidad y su virulencia, cuáles son aquellas que producen proteínas que generan lesión, ¿no? Son tóxicas, toxinas, y ustedes sabrán que habrá una respuesta específica de anticuerpos contra estas proteínas también, que van a neutralizarlas. Con respecto a la inmunidad adaptativa, seguimos con bacterias extracelulares. Estas van a actuar sobre los antígenos de la pared celular, decía también hace un momento, contra las toxinas secretadas y asociadas a las células, ¿sí? Que son polisacáridos o son proteínas, y los mecanismos efectores que aquí se dan de los anticuerpos, que generan neutralización, como la IgA, la IgG, generan oxonización, como la G3, la G1 y la G2, lo que se conoce como subtipos de anticuerpos IgG, y fagocitosis, que son, digamos, mejoradas superlativamente por la acción de las oxoninas, ¿no? Que también participa, obviamente, las proteínas que se producen como síntesis de proteínas de fase aguda a nivel hepático, y también algunas proteínas del complemento. Y la activación del complemento por la vía clásica, donde está esto participa la IgM, y participa la 2-IgG3, 2-IgG1, 2-IgG2, ¿sí? Cualquiera sean los subtipos. Hay unas que obviamente en ese mismo orden, la 3, la 1 y la 2, son las que son en mayor porcentaje, se encuentran del total de IgG, ¿sí? Y otras también, no solamente en la concentración, sino en la capacidad oxonizante o neutralizante, vienen en ese mismo orden, ¿no? G3, G1, G2. Las consecuencias perjudiciales de la respuesta del huésped contra las bacterias extracelulares, las principales son la inflamatoria y el choque séptico. Consecuencias perjudiciales de la respuesta del huésped contra las bacterias extracelulares. O sea, que estamos echándole la culpa a las bacterias. Claro que sí. Ellas son las que comenzaron el conflicto. Pero la respuesta inflamatoria, producto de su presencia, puede generar ese choque séptico. Se puede dar por la acción de citocinas, que son generadas por la presencia de estas bacterias extracelulares y el reconocimiento de estas, y cuál es el que te produce el mayor daño. En este caso, esa sobreactivación efectora
de los macrófagos, ¿sí? Porque estas van a liberar citocinas en tal cantidad que van a producir daño endotelial, ¿sí? Producir también igual daño cardiovascular, ¿sí? Con bajo gasto cardíaco, van a producir alguna lesión renal, etcétera, etcétera. Como consecuencia, y sigamos con el mismo tema, perjudiciales de la respuesta del huésped contra las bacterias extracelulares está el choque séptico. El choque séptico es un colapso circulatorio que va acompañado también de daño endotelial, como les decía, y de una coagulación intravascular diseminada. Ese TNF y esa interleucina 1 son los dos elementos, les decía, son muy son muy parecidos, ¿sí? Que participan aquí. No son las únicas, pero son de las más importantes, ¿sí? Para el choque séptico. Sobre la producción de anticuerpos causantes de enfermedad, por ejemplo, ante la respuesta de una infección por estreptococo beta hemolítico de grupo A, localizado en faringe o en piel, ¿sí? Puede generar esos anticuerpos que pueden generar inflamación sobre estructuras, por ejemplo, cardíacas, sobre el miocardio, sobre el pericardio y sobre todo sobre el endocardio, ¿sí? Entonces esa fiebre reumática reportada, ¿sí? Por estos tipos de estreptococos, que son anticuerpos contra la proteína M, que crea o se da una reacción cruzada contra la miosina y las proteínas del sarcolema del miocardio. Entonces se da una carditis, ¿sí? Carditis. Por eso le decía las 3 capas del corazón, pero quedan algunas secuelas, ¿sí? Sobre todo quedan secuelas a nivel de las válvulas cardíacas, porque de esa endocarditis inflamatoria, no infecciosa, por inflamación de las cuerdas tendinosas, de los anillos que conjugan, ¿sí? La acción del cierre o apertura de estas válvulas, ¿sí? Obviamente, entonces, luego de la inflamación viene una fibrosis y retracción de las válvulas y pueden quedar o cerradas, o muy abiertas, o sea, quiere decir estenosadas o insuficientes, principalmente la mitral y la aórtica, que son las que más se afectan, entonces crear secuelas en el futuro, ¿ok? En la glomerulonefritis, enfermedad renal inflamatoria del glomérulo, después de una infección por estreptococo, igual se forman complejos antígeno-anticuerpos, se depositan en los glomérulos renales, ¿sí? Y causan un problema inflamatorio conocido como glomerulonefritis, así como está ya anotado. Esa glomerulonefritis conlleva un daño transitorio en el momento importante, sustancial del riñón, creando en la persona, en el niño, generalmente se daba más en niños, que esa falla del riñón, el paciente baje la producción de orina, aumente la cantidad de líquido en el cuerpo retenido en el intravascular, se hinche el paciente, tenga edema, puede tener derrame pleural, además de la oliguria que les mencionaba, hipertensión arterial, una crisis hipertensiva y una serie de mayores otros trastornos mayores también asociados, ¿no? Con la glomerulonefritis. La evasión de los mecanismos inmunitarios por agentes bacterianos o extracelulares, vamos a decir, ellos son patogénicos, son virulentos, pero son logrados eliminar. Para evitar su eliminación, su retiro o su sobrevida como tal, como infección, están, por ejemplo, en el caso de la evasión de estos microorganismos, mecanismos antifagocíticos. ¿Okay? Hay bacterias gram positivas, gram negativas, que tienen cápsulas ricas en polisacáridos. ¿Okay? Eso evita que sean fagocitadas. Inhiben el complemento. ¿Sí? Ustedes saben ya cómo se actúa en el complemento.
bacterias gram positivas, bacterias gram negativas, igual cápsulas ricas en polisacáridos con residuos de ácido ciálico. Eso inhibe la acción de la vía alternativa, hace menos eficiente la vía alternativa. Y variantes genéticas en sus antígenos de superficie, Neisseria gonorrhoeae, ¿sí? Y Escherichia coli. Ustedes saben por su clase de microbiología la envoltura que tienen estas células, que tienen una serie de pelitos o pilis, ¿sí? Entonces hacen que se adhieran debidamente a las mucosas, ¿sí? Uretral, digamos, por decir algo, o intestinal, o urinaria, vesical. Entonces se llaman los genes de la pilina, ¿no? Entonces cambia esto y son más difíciles su eliminación. Hemófilos influenza, hay un cambio en las glucosidasas, ¿sí? Entonces obviamente también hay dificultad en el reconocimiento de hemófilos influenza. Entonces, la inmunidad contra agentes intracelulares va a depender más que todo de la acción fagocítica y de las células citotóxicas naturales, natural killers, ¿sí? Estamos hablando de neutrófilos y macrófagos en la fagocitosis, la acción de interleucina 12, NK, interferón gamma, que activa macrófagos, y estamos hablando también de fagocitos, y que ayudan a la destrucción de estas bacterias intracelulares. La principal respuesta inmunitaria protectora contra las bacterias intracelulares es la inmunidad celular. ¿Ok? Vean, aquí no estamos hablando de inmunidad humoral. No es tanto la acción de los anticuerpos, ¿de acuerdo? O la actividad del complemento con los intracelulares, sino la inmunidad celular. Lo que hace que, por ejemplo, la fagocitosis por macrófagos, tienen que haber unas señales adecuadas para que pueda darse, ¿sí? A través del CD40 y la acción también de interferón gamma. Hay lisis de células infectadas por la acción de las células T citotóxicas. O sea, es más fácil eliminar una célula infectada por un agente intracelular que poder llevar a reconocer o eliminar un agente que se encuentra dentro de la célula en el citosol, ¿sí? Y que a veces los sistemas internos enzimáticos oxidativos, los fagolisosomas, no son suficientes para poder eliminar estos agentes infecciosos. Entonces hay que eliminar, matar estas células. La inmunidad adaptativa, la activación de los macrófagos se produce en respuesta a los microorganismos intracelulares. Pueden producir también lesión tisular, ¿sí? Recuerden que ese es uno de los detalles que ya discutimos, de que a veces la respuesta del sistema inmune puede producir mayor agresión o lesión a los tejidos, ¿sí? Hay una hipersensibilidad retardada, ¿sí? También, ¿sí? Esa hipersensibilidad retardada nosotros podemos verla visible en una prueba de PPD o en la formación de granulomas, ¿sí? Que es básicamente producir una lesión que circunscriba, ¿sí?, el agente infeccioso hasta eliminarlo, con bombardeo enzimático, lesión de la célula, etcétera, etcétera. Entonces, pero se forman granulomas, queda como residuo, como cicatriz de la presencia de un agente infeccioso. Por eso, la diferencia entre los individuos en los patrones de respuesta inmunitaria de células T contra los microorganismos intracelulares, ¿sí?, intracelulares, son determinantes importantes en la progresión de la enfermedad y del desenlace clínico, ¿sí? ¿Ok? Entonces, Mycobacterium leprae, ¿sí?, está, por ejemplo, aquí en estos casos, ¿sí?, participan citocinas que son más propias para controlar la fase, ¿sí?, de la enfermedad. De la lepra, por ejemplo, la lepromatosa, interleucina 4, interleucina 10, aquí se da una respuesta más TH2, ¿sí? Y en la lepra tuberculoide actúa más interferón gamma, interleucina 2, que es una respuesta
de citocinas, que es una respuesta de hipersensibilidad retardada también conocida, ¿sí? Es una respuesta con un mecanismo tipo 4, entiéndase así, ¿sí? Y que intenta controlar este tipo de infecciones. Sobre las intracelulares y la evasión de los mecanismos inmunitarios por parte de Mycobacterium tuberculosis y Legionella pneumophila, es la inhibición de la formación del fagolisosoma. Ya le dije, ya dentro de la célula, el fagolisosoma es la única esperanza de poder eliminarlo, pero ellos inhiben la formación de ese fagolisosoma. También depuran los productos intermedios reactivos de oxígeno que se encuentran en el fagolisosoma. Eso lo hace Mycobacterium leprae. A través de un glucolípido fenólico evita que estos productos intermedios reactivos de oxígeno puedan degradar la pared bacteriana. Es otra forma de evasión. Y la interrupción de la membrana del fagosoma, y ellos escapan, o sea, rompen el fagosoma y pueden salir al citosol. Es una manera que usa la Listeria monocytogenes, ¿sí? A través de una hemolicina, rompe la membrana y escapa al citosol, y por tanto no puede ser eliminado, no puede ser degradado, digerido con las enzimas. ¿Ok? Entonces, la inmunidad contra hongos, las funciones fúngicas o las micosis que son endémicas se encuentran generalmente en mucosas, ¿sí? Y en la piel. Eso es algo que son que estamos con ellas interactuando permanentemente, ¿no? En la mucosa oral, en la mujer en la mucosa vaginal, en los pliegues hay más humedad, más posibilidad de que crezcan hongos, ¿sí? En la piel, el intertrigo entre los dedos de los pies, ¿sí? Hongos en la planta del pie, ¿sí? Etcétera. También reconocer que hay infecciones fúngicas o micosis oportunistas, ¿sí? Entonces, que se puedan dar en el SIDA en pacientes con tratamiento antineoplásico, quimioterápico, radioterapia, o pacientes también tratados con trasplantes. Con respecto a las vías tanto innata como adaptativa contra hongos, en la innata trabajan las células conocidas y reconocidas como los neutrófilos y los macrófagos, y en la inmunidad adaptativa existe una respuesta protectora TH1 contra los hongos y una TH2 que se llama que es perjudicial. Vamos a ver después cómo se da. Y hay Histoplasma capsulatum, Cryptococcus neoformans, ¿sí? Que ya son micosis ya profundas, ¿sí? Y o Candida albicans, sí, que puede estar superficial en la piel, en las mucosas, pero también podría estar también circulando en sangre o en algunos tejidos, ¿sí? Internos. Con respecto a la inmunidad contra los virus citopáticos, virus no citopáticos, los dos mecanismos principales de esta inmunidad son la inhibición de la infección por los interferones que ya vimos en la clase de citocinas, interferón tipo 1 y de estos alfa-beta, y la destrucción de las células infectadas por las células NK también, y células también efectoras de linfocitos T también, sobre todo CD8 positivos. La inmunidad adaptativa contra las infecciones virales está mediada por anticuerpos que bloquean la unión del virus y su entrada a la célula del huésped, ¿sí? Prueba de la eficiencia de esto es el esquema de vacunación que tenemos contra diversos virus y que nos protegen estos, para que estos se unan a la célula del huésped, y por también otro sistema, también además del anticuerpo, son las mismas células T citotóxicas que eliminan la infección al destruir las células infectadas. Ok,
La eliminación del virus que ya reside en el interior de las células está mediada por células citotóxicas. Destruyen las células infectadas. Ya no hay más nada que hacer. Las células están prácticamente dañadas, no funcionales. Mejor eliminarlas totalmente. En algunas infecciones virales, especialmente por virus no citopáticos, los linfocitos T citotóxicos pueden ser responsables de la lesión de tipo tisular. Por ejemplo, en el caso, ¿sí?, del virus de hepatitis B, por ejemplo, con el daño a las células hepáticas, ¿sí?, y después condicionando hasta un cuadro cirrótico, ¿no? Bueno, la evasión de los mecanismos inmunitarios por los virus. Hay varias formas de mecanismos de evasión, principalmente porque el virus altera sus antígenos mediante mutaciones puntuales por medio de un reordenamiento de los genomas del ARN en los virus de ARN. Esa variación antigénica ocurre en influenza virus, en rinovirus y en el virus del VIH. Por eso, si ponemos vacunas de influenza, son vacunas que tienen que estar continuamente buscando las cepas apropiadas para poder entonces hacer la vacuna de esa vacuna anual de influenza. Y la vacuna de VIH hasta el momento no se ha podido poner de acuerdo los autores y que den una vacuna apropiada para VIH, precisamente por esa variación antigénica. Sobre algunos virus también presentan antígenos proteicos citosólicos, ¿sí?, que son inhibidos, ¿sí?, asociados a moléculas del sistema clase 1 y clase 1 del CMH, que son para intracelulares. Este virus inhibe el procesamiento de antígenos, CMH clase 1, inhibe o bloquea el transportador TAP, ¿sí?, o sea, no permite la presentación. Entonces inhibe las moléculas en general clase 1 del sistema de retículo endotelio, ¿no?, de todas estas células que están involucradas, de los cuales son el virus de estos, son el virus de herpes simple, ¿ok?, y el citomegalovirus. El citomegalovirus es un virus que ya adquirido, es muy difícil su eliminación precisamente por eso, muy difícil. Y el herpes simple siempre está en esa fase de latencia, igual que el virus de varicela zoster. Bien, entonces la evasión de mecanismos inmunitarios por los virus, vamos a seguir. Algunos virus entonces pueden producir moléculas que inhiben la inmunidad innata o la adaptativa. ¿Cómo? Con la producción de homólogos, ¿sí?, de los receptores de citocina. Por ejemplo, el poxvirus para el receptor de interleucina 1, interferón gamma y TNF producen homólogos de los receptores y ellos se fijan, pero no hacen, ¿sí?, el efecto esperado, ¿sí?, de esta citocina, y por tanto baja el sistema inmunitario para poder llegar al auxilio y contrarrestar esa infección. Y la citomegalovirus también altera, ¿sí?, los receptores de quimiosinas también. La producción de homólogos de citocinas inmunosupresoras también, vean cómo el virus de Epstein-Barr crea un homólogo de interleucina 10 y eso, ya ustedes saben, contrarresta la acción de interferones, ¿sí?, y inhibe también la acción de los macrófagos y de las células citotóxicas. La evasión de los mecanismos inmunitarios por los virus. Entonces el virus puede infectar, puede destruir o inactivar células inmunocompetentes, ¿ok? Mucho más allá y peor todavía aún es lo que hace el virus de inmunodeficiencia humana, ¿sí?, porque es muy específico para ese CD4, esos linfocitos T. Con respecto a la inmunidad contra parásitos, la inmunidad innata contra los parásitos se da por fagocitosis. Entonces, por ejemplo, los protozoarios son eliminados por macrófagos activados por células T CD4, ¿bien? Gracias a la fagocitosis de macrófagos. También la respuesta inmunitaria adaptativa contra los parásitos crean anticuerpos
crean células T citotóxicas, y aquí pueden, bueno, indudablemente funcionan contra Plasmodium, ¿sí? Para el agente causal etiológico de la malaria, anticuerpos más células T. La leishmania, gracias a la acción del macrófago, lo contrarresta. El tripanosoma, ¿sí? Sus anticuerpos. La enfermedad estolítica, los anticuerpos más la fagocitosis. Pero la defensa contra muchas infecciones por helmintos está mediada por la activación de células Th2, induce la producción de anticuerpos Ig y la activación de eosinófilos, la típica y clásica eosinofilia, ¿no? ¿Ok? Entonces, interleucina 4, interleucina 5, ¿sí? Proteína básica mayor, son las que participan para eliminar helmintos. Sobre chistosomas, y esa respuesta adaptativa que estamos hablando sobre chistosoma manzoni, por ejemplo, es por acción de anticuerpos, por eosinófilos y macrófagos, crean una reacción granulomatosa en el hígado, ¿sí? Crea interrupción del flujo sanguíneo hepático, genera hipertensión portal, genera cirrosis. La filariasis linfática da ahí una fibrosis por obstrucción linfática y hay un linfedema grave, ¿no? El chistosoma y el plasmodium, por acción de los inmunocomplejos que se depositan producto de la respuesta a estos agentes, se depositan en los vasos sanguíneos y en los glomérulos renales. ¿Ok? ¿Y qué produce la presencia de estos agentes infecciosos? El sistema inmunológico te va a poder generar vasculitis, ¿sí? Y glomerulonefritis. Interesante, ¿no? Lo que hace el sistema adaptativo por inmunocomplejos, por inflamación y fibrosis y la lesión tisular. A órganos que son órganos importantes, obviamente, hígado y riñón. Los parásitos escapan de la inmunidad protectora, ¿sí? Vamos a la evasión, mediante la reducción de la inmunogenicidad, y la inhibición de las respuestas inmunitarias del huésped. Por tanto, si hay variación antigénica, el Trypanosoma cruzi y Plasmodium, ¿sí? Pueden evitar, ¿sí? Los mecanismos al bajar su inmunogenicidad, no son detectados. La resistencia adquirida al complemento, a los linfocitos T citotóxicos del chistosoma, ¿sí? Manzoni. La inhibición de la respuesta inmunitaria al huésped en caso, por ejemplo, de la filaria, ¿sí? El desprendimiento de antígenos con respecto a la entamueba, también que haga un grado de resistencia y producto de elevación. Bueno, aquí está el resumen, ¿no? Le va a quedar a ustedes el sitio de infección, ¿sí? En la superficie epitelial de los extracelulares, cuáles son virus, bacterias y demás, y algunas sobre la superficie que están en el espacio intersticial, sangre y linfoide. Y acá en el tejido epitelial está Escherichia coli, Cándida, Helicobacter, Mycoplasma, ¿sí? Etcétera. Y la inmunidad protectora, vean esta diapositiva, le puede ayudar bastante, ¿sí? Entonces, ¿y cuáles son las acciones? Anticuerpos, complemento, neutralización, ¿sí? Péptidos antimicrobianos, ¿sí? La acción especializada de la inmunoglobulina A. Los intracelulares ya vimos, ¿no? Que es acción citotóxica, células NK. ¿Cuáles son los intracelulares? Virus, clamidia, rickettsia, listerias, ¿sí? Y citoplasmáticos y extra y vesiculares que se encuentran en salmonella, leishmania, mycobacterium, legionella, histoplasma, yersinia, cryptococcus, ¿sí? Y la acción es protectora con células T, células NK, dependientes por la activación de macrófagos. Acá vamos ya sobre la acción también de toxinas, endotoxinas, ¿sí?
¿Y quién las produce? Escherichia coli, hemófilo, salmonella, por ejemplo, pseudomonas, yersinia. Y el efecto citopatogénico directo, ¿sí? Que producen también algunos agentes patógenos donde se dañan los tejidos, varicela zóster, hepatitis B, influenza, etcétera, las enfermedades que se generan, amigdalitis, difteria, tétano, cólera. Y ahí vemos cuáles son las toxinas de la disentería bacilar, las toxinas por sepsis gram negativos, ¿sí? Entonces, y además los inmunocomplejos, como están ahí, vean esa diapositiva, donde te va describiendo los inmunocomplejos que se producen por virus de hepatitis B y producen muchas enfermedades inmunes, ¿no? También asociadas a la misma infección, estreptococcus, treponema, ¿sí? Mycobacterium, cuando son inmunidad mediada por células, ¿sí? Y así, muy interesante esta diapositiva que les puede quedar a ustedes, para que ustedes la revisen con calma. Pueden tomarle hasta una foto y pasarla y revisarla, ¿no? Acá también inhibición de la inmunidad humoral, inhibición de la respuesta inflamatoria, ¿no? Ok, vamos a ver si les puedo aumentar el tamaño de esta. Sí, ahí se ve mucho mejor, ¿sí? Ahí están todas las expresiones, virus Epstein-Barr. Vean el Epstein-Barr que está muy involucrado, citomegalovirus, son también resistentes también, ¿no? Entonces, ahí está. Que les quede esa diapositiva, les quede para revisarla entonces debidamente. Bueno, entonces, este es el tema que iba a hacer para el día de hoy. Entonces, ya se los dejo a ustedes. Ya les voy a subir los dos temas que estaban pendientes y nos seguiremos viendo pronto. Entonces, muchas gracias. Y entonces estaremos hablando prontamente.